Buenos días, estamos una vez más en nuestro podcast de Garromboso para hablar sobre desarrollo, empresa y derecho. Yo soy Claudia López Y yo, Rodrigo Garrón. y bueno, hoy nos toca hablar sobre lo que es gobierno corporativo y empresas familiares. Y para introducir este tema, Rodrigo, ¿tú sabías que más del 70% de las empresas en América Latina son familiares y que solamente el menos del 30% llega a la tercera generación? El porcentaje de 70% probablemente sea hasta un poco más alto, ¿no? Que llegan a fracasar a la tercera generación. Y entiendo que el motivo principal es porque carecen de la estructura necesaria para poder afrontar, digamos, la forma de manejar la empresa, por una parte, pero por otra parte, porque en la tercera generación los vínculos fraternales, familiares entre los nietos, o tal vez en una cuarta con los bisnietos, se vuelven cada vez más complicados en el manejo de la compañía. Las diferencias de edad, de criterio, las esposas, los hijos, los nietos, no solamente los familiares participan de manera directa, sino que todos vienen ya con una idea preconcebida de lo que quieren, porque lo conversan cada uno en sus casas, ¿no? Entonces, cada decisión viene con un conjunto de decisiones de por medio, de intereses, que en un principio pueden ser únicas, pero familiares, pero después cada quien va buscando su propio interés. Sí, y das un punto clave porque inicialmente la empresa familiar en la primera generación funciona porque normalmente tienes concentrado todo en una sola estructura. O sea, lo que es familia, propiedad y el negocio como tal están en una sola persona que es la que toma decisiones respecto a lo que viene a ser la empresa. El problema se va generando en la parte de lo que viene a ser la sucesión, donde tú tienes que empezar allá desde la primera generación a empezar a separar lo que son estos tres focos, ¿no? O sea, ok, este es mi patrimonio, esta es mi familia y este es el negocio. Entonces, ¿cómo vamos a armar esa estructura? Creo que es importante añadirle la base para que esto pueda funcionar. Nace desde la separación, de la concepción misma de lo que es la empresa separada de la persona. Y ocurre, Clau, que normalmente a mí me tocó ver que muchos empresarios no distinguen que su bolsillo es distinto al bolsillo de la compañía. Creo que desde esa parte es crucial comenzar para poder tener una sucesión, por supuesto, dentro de la compañía y además un respeto de la familia hacia la empresa. Entonces, como tú dices, parte de hacer esta separación nace inicialmente de la concepción, de la cultura empresarial que el fundador, además de ponerle la visión, además de ponerle, digamos, la meta, la guía, el tesón, ¿no es cierto?, al negocio, además de eso, el rol del fundador es crear esa cultura, aunque sea incipiente, de que el capital de la compañía es distinto al capital propio, de la ganancia. Sí, totalmente de acuerdo. Y hablemos, por ejemplo, de las unipersonales, que es donde más se confunde este tema de, ok, no, sí, tengo mi empresita, tiene mi nombre, tiene mi NID, entonces, por tanto, ni Correcto, siquiera abro una cuenta bancaria separada de la que es mi cuenta normal. correcto. Entonces, ¿qué me genera? Que eventualmente tenga malversación de fondos, porque estoy usando fondos de la compañía en mis temas personales. Pero aparte de eso, y ya hablando como una vez que se conforma la estructura, el tema es la toma de decisiones. Pero fíjate que ahí, hablando de las unipersonales, eh, inclusive la concepción del Estado hacia las empresas familiares ha menospreciado el funcionamiento de la empresa familiar como estructura familiar. El 1% de las compañías en Bolivia son sociedades anónimas. El 80% de las empresas son unipersonales y el 19%, 18, 19% son SRLs. En general, la empresa familiar en Bolivia debe estar rondando el 97, 96% de las compañías. El 1%, te estoy hablando de datos de Funda Empresa porque ya el CEPREC no tiene datos. Pero fíjate esto, en el Código de Comercio, si tú analizas la parte de sociedades,
La mayoría de la regulación, la especificidad, el detalle está en las SAs, en el 1%. Luego hay una regulación no tan detallada, no tan completa, etcétera, para la SRL, que en Bolivia representa el 18-19%, y no hay nada, no hay nada sobre la empresa unipersonal. O sea, tienes un poco de distinción al principio de lo que es el empresario, qué se considera empresario, qué se considera empresa. En algún momento se trató de formalizar a la empresa familiar a través de la figura de la empresa, de la sociedad colectiva. Y de hecho, fíjate que esta normativa ha sido tan ineficiente que hoy día son raras, no figuran ni siquiera en el 1%. Si existen, serán contadas con el número con los dedos de la mano, las sociedades en Bolivia que sean sociedades colectivas. Sí, a ver, hablando sobre los puntos que mencionabas, primero yéndonos a lo que vienen a ser las empresas unipersonales y la práctica general que se ha ido asumiendo con estas, pese a que no están reguladas en el país. Es interesante este fenómeno porque en un estudio que hacía la CAF en su momento, decía que en Latinoamérica lo que más tienes son emprendedores. Correcto. A diferencia de lo que pasa en países como Norteamérica o Canadá o de Europa, donde tú tienes empresas grandes, pero tienes menos emprendedores. Entonces, creo que por eso esa misma figura ya como un tema del propio comercio ha obligado a que se establezca una cultura, si es que no una parte regulada sobre esto, ¿no? Y tampoco hay ley del emprendedor. Y tampoco le den... Tampoco hay ley del emprendedor, o sea, los emprendedores están sujetos a la normativa común y corriente de comercial. El emprendedor es un empresario en la etapa inicial. Exacto, que en realidad viene a ser también lo que viene a ser la unipersonal. ¿Por qué decido ir por una unipersonal? Porque el mismo gobierno me fuerza a que, ok, yo con una unipersonal pago menos que con una SRL y con una SA en temas hasta de multas, de sanciones, de lo que vienen a ser registros, porque en el CEPREC tú con la unipersonal pagas 160 y tantos bolivianos, mientras que en una SRL te cobran 400 por cada trámite y en la otra ni qué hablar. O sea, está como diferenciado como si tuviera un tema de por la mayor formalidad te voy a cobrar más. Pero son pequeños montos. O sea, en realidad, si tú te fijas, no hay una distinción importante a nivel tributario, por ejemplo. Pero a nivel tributario es lo mismo. Tributario sí hay. O sea, no te, la misma administración tributaria no te trata igual si eres una unipersonal, si eres una SRL o si eres una sociedad anónima. Pero pagas el mismo impuesto. Ya. Pagas el mismo impuesto. O sea, el trato está bien, que la tasa puede ser menor. En cuanto al momento de fiscalizarte, tributos omitidos, de acuerdo, sanciones, en eso formalidades, etcétera, sí, etcétera, que al final sí o sí en impuestos internos, por lo menos en lo que vienen a ser sanciones en cuanto a no cumplimiento de ciertas obligaciones tributarias, sí o sí. Estoy de acuerdo. Una distinción, ¿no? Estoy de acuerdo en eso. Y obviamente tú, a momento de emprender, vas a medir todos esos riesgos. Claro, pero a nivel tributario pagas lo mismo. Sí, o sea, ahora, y con una diferencia. Que no debería pasar. Y con una diferencia. El objeto de una sociedad anónima o de una SRL puede ser mucho más amplio que el de una empresa unipersonal. Y tú puedes descargarte con muchas más facturas. Y segundo, que pese a que impuestos te tienen un tratamiento distinto a nivel de trato o a nivel de fiscalización, en la unipersonal has puesto todos los huevos en una sola canasta y estás poniendo en riesgo tu capital, tu patrimonio personal, mientras que en la SA no. Entonces, o en la SRL tampoco. Entonces, es un tratamiento, digamos, de trato, un tratamiento de fiscalización que no es tan rígido como en otros lados, pero a nivel de riesgo, a nivel de estructura tributaria, de planificación tributaria, la diferencia puede ser hasta más desventajosa tener una empresa unipersonal que tener una SRL. Totalmente de acuerdo. Ahora, yendo... Perdón, y para completar este punto, esto ha generado o ha derivado en que una gran parte de las SRLs hoy día sean empresas unipersonales encubiertas.
porque tienen el 90, 99%, 98% en cuotas de capital de una sola persona, y la otra persona es el primo, el hermano, la esposa, ¿no es cierto?, que entra para cumplir con la formalidad del registro de comercio de que sean dos personas las que constituyen una SRL. A diferencia, por ejemplo, de otros países que cuentan con la figura de la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, que es una sola persona, ¿no es cierto?, pero que divide su patrimonio. Definitivamente tendrías que tener una regulación para lo que vienen a ser las empresas unipersonales y para lo que viene a ser el emprendedor, ¿no? Sobre todo en la fase inicial. Pero hablando y de nuevo retomando lo que viene a ser la empresa familiar, yo también estaba analizando el tema de si realmente se hace falta tener una regulación especial para lo que viene a ser una empresa familiar. Y creo que no. Creo que ¿Por qué dentro no de... nos comentas qué es la empresa familiar para que quienes nos escuchan puedan un poco entender esta parte? Bueno, la empresa familiar es aquella empresa que está compuesta principalmente por padres, hijos, esposas, y ya cuando vienen a ser los que le suceden, vienen a ser muchas veces las mismas esposas de los hijos, los nietos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia principal. Pero ya retomando lo que te decía, o sea, yo creo que en el tema de la estructura, tú puedes manejar ya sea una sociedad anónima, una SRL, o en este caso, viendo de que hay una necesidad de regular la empresa unipersonal, creo que lo importante en la empresa familiar es que tú tengas ciertas reglas adicionales, que son procesos internos que se manejan, que puedes tenerlos en cualquiera de las figuras que ya manejas, figuras legales. Sí, estoy de acuerdo con ese tema. Ya para el manejo interno de la empresa familiar, como tú bien has dicho, es importante distinguir, me parece, que una empresa familiar no es lo mismo que una empresa de la familia, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de una empresa de la familia, es que las acciones de una empresa o las cuotas de capital de una empresa están a nombre de toda la familia, pero, pero no necesariamente la administración o los cargos dentro de la empresa están siendo ocupados por miembros de la familia. Ahí hablas de una empresa de la familia. Es distinto de una empresa familiar, donde los familiares trabajan en la empresa, pero no necesariamente significa que el gerente de la compañía o el directorio, si es que hay, en el caso de las SRLs, vayan a ser miembros de la familia. Entonces es una empresa de la familia. Hasta ahí. Que sería como la primera etapa, cuando has conformado, como la primera, me refiero a la primera generación. Podría ser una generación o podría ser simplemente una empresa de la familia. Es distinto a una compañía en la cual yo trabajo con mi esposa, con mi hermano, qué sé yo, con mis padres, pero además yo soy el gerente de la compañía o mis padres son los gerentes de la compañía, yo soy el director de ventas, mi esposa es la encargada de no sé dónde, mi hermano es el gerente de marketing. Entonces, ahí estás hablando ya de una empresa familiar y es en ese escenario en el que se empiezan a presentar los problemas. Porque cuando tú estás trabajando en la compañía, tienes las fricciones propias del trabajo, ¿no? Con el gerente, con el subgerente, con el encargado de ventas, etcétera. Pero esto se agudiza cuando quien toma la decisión, quien tiene que despedir o quien tiene que contratar, es tu primo hermano, es tu hermano, es tu papá, ¿no es cierto? Porque vienen los choques de visión que se mezclan con los de la familia. Claro, y el tema viendo esto es cómo transfieres los valores que inicialmente tenías al momento de conformar la empresa. O sea, cómo el dueño de la empresa transfiere la, la cultura de lo que viene a ser el objeto de la empresa o el objetivo de la empresa a las futuras generaciones, ¿no? Un tema importante dentro de la empresa familiar es, desde mi perspectiva, crearle la cultura empresarial. Y esta cultura empresarial surge con la primera generación, con los fundadores, o incluso con la segunda. Puede ser que los primeros fundadores, inclusive como ocurre con gran parte de las compañías,
no es gente instruida, es gente muy trabajadora, que comenzaron con el campo, con el negocio de vender en la calle, no, la panadería, qué sé yo, y los hijos son quienes van a encumbrar a este negocio de la panadería en una cadena de panaderías, ¿no es cierto? Entonces, ya, pero la cultura empresarial, el separar, primero, en separar el patrimonio de la compañía del patrimonio personal, en establecer la cultura eh, de orden en la toma de decisiones, ¿no es cierto? En el respeto a las decisiones del gerente, sean familiares o no sean familiares, ¿no es cierto? En establecer, por ejemplo, los procedimientos para la compra o para la venta de los productos, donde las decisiones se vayan estructurando, esa cultura empresarial, que normalmente se da en la primera generación con el líder, pero también es muy válido hacerlo con la segunda, ¿no es cierto? Esto es lo que te va a permitir tener una cierta base para luego pasar a una etapa más profunda dentro de lo que es la empresa familiar, que ya es establecer las reglas en las cuales se va a desenvolver la propia familia en la compañía. Y tú me preguntarás seguramente, o quienes nos escuchan se van a estar preguntando, ¿y por qué esto es importante? Porque en algún momento de la compañía, los herederos, las esposas, los hijos, qué sé yo, se sienten con la autoridad de tomar en igualdad de condiciones el control de la compañía o determinadas áreas. Y creo aquí que es importante señalar que las compañías, las empresas, sean familiares o no, pero principalmente las familiares, primero está la idea en la empresa familiar de que es una empresa y por lo tanto tiene que generar utilidades y dividendos. Su objetivo mayor, como toda compañía, es generar utilidades y distribuírselas entre los miembros, que en este caso van a ser mayoritariamente familiares. Ahora, luego viene la segunda parte, que es una empresa familiar, es decir, que la estructura, el manejo, los cargos de decisión van a estar ocupados por miembros de la familia. Y para esto, para que estos cargos, el ingreso o el retiro de los funcionarios que son de la familia no sea violento dentro de la familia, no se genere un desorden o no haya rupturas familiares, es que es importante generar reglas, normas que permitan a todos que las decisiones que se toman dentro de la compañía no son de libre albedrío de ese momento, de por qué va a participar o no va a participar un miembro de la familia, sino que han sido reglas preestablecidas que todos debieran cumplir. Sí, no, totalmente de acuerdo. Dabas un buen punto al inicio de la charla, que era, ok, si quiero que una empresa funcione, en este caso una empresa pequeña funcione y una empresa familiar, yo tengo que organizarla desde el inicio y establecer reglas claras desde el inicio. Por ejemplo, el tema de no malversar fondos y tener mi patrimonio separado de mi patrimonio familiar, o sea, el patrimonio de la empresa. Entonces, si yo he iniciado eso como el primer fundador y estoy ya estableciendo ciertas reglas, cuando vengan mis sucesores, lo único que tienen que hacer es mantener esas reglas y mantener el espíritu de lo que yo he creado en la siguiente fase. Entonces, con eso voy a poder conseguir que los que los que vengan a continuación mantengan una cultura empresarial, ¿no? Y ya manejar lo que vienen a ser los procedimientos internos dentro de lo que va a venir a ser un consejo familiar, que el consejo familiar no tiene que ir, tiene que ser separado como organismo de lo que va a venir a ser el consejo de administración como tal o el directorio. O sea, yo puedo tener un consejo familiar, pero aparte va a haber, eso va a subir luego al consejo de administración o al directorio para que el directorio, en base a lo que bien han definido como familia, sea el que decida, ¿no? En la siguiente etapa. Claro, por eso es importante eh, de manera paralela a, a la estructura que se va a establecer dentro de la compañía, ¿no es cierto? Definir muy bien el gobierno corporativo. Ahora,
Quienes nos escuchan seguramente se van a preguntar, ¿qué es el gobierno corporativo? El gobierno corporativo es el conjunto de reglas, de estructura que se establece dentro de una sociedad comercial, dentro de una empresa, para la toma de decisiones, que implica, primero, una cadena de mando dentro de la compañía, y segundo, el control y el contracontrol en la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Que como en cualquier país, digamos, como en un estado, las decisiones del Poder Ejecutivo se controlan por el Legislativo, ¿no es cierto? Entonces, acá hay una asamblea de socios que va a controlar las decisiones que toma el directorio, ¿no es cierto? Y el directorio va a controlar las decisiones que toma las gerencias, y los gerentes van a controlar las decisiones, ¿no? Y viceversa, ¿no es cierto? Las decisiones que toman los gerentes se supone que están respaldadas por decisiones del directorio y de los socios, y esto en el gobierno corporativo de una empresa familiar, además, va a ser contrastado con las decisiones que han tomado el Consejo de la Familia, el Family Office, o la Asamblea Familiar, que es un ampliado en el que participan todos los miembros de la familia. Pero esto, por supuesto, se va a llevar a cabo bajo una estructura predefinida que te va a poder llevar a este punto. No es una estructura que se pueda aplicar a todas las compañías, sino que esto va variando, depende en cada empresa. En algunas compañías más grandes, con un poco más de cultura empresarial, con un poco más de desarrollo interno del manejo de la familia dentro de la empresa, puede funcionar la asamblea de familia, el consejo familiar o el family office, que va a ser, digamos, una estructura que va a manejar todos los negocios de la familia, o el gobierno corporativo. En otro tipo de empresas, realmente se tiene que comenzar con estructuras mucho más pequeñas, que puede ser el consejero familiar partiendo de esto, o finalmente con empezar a crear una cultura de empresa, que puede tardar un par de años hasta recién poder instituir de manera clara y objetiva un gobierno corporativo. Es muy difícil establecer un modelo para todo tipo de compañías, porque las familias son distintas. Las compañías pueden funcionar bajo un modelo, digamos, establecido por el Estado, cómo tiene que funcionar la SRL o la SA, pero las familias, puede haber familias disfuncionales, o los hijos que se divorcian, se casan, los padres también, pueden haber familias unidas, familias que son desunidas, o familias que son profesionales, familias que no son profesionales, o parcialmente. Entonces, esto hace que la empresa familiar tenga un cariz bastante complejo en cuanto a estructura y funcionamiento. Definitivamente, cada empresa tiene que estructurarse de acuerdo a sus características propias. O sea, no puedes tener una regla estándar para todos los casos. ¿Verdad? No puedes agarrar y decir, no, esta es la fórmula y la fórmula se aplica de esta manera en todos los casos, ¿no? Definitivamente necesitas un gobierno corporativo. No importa qué tipo de estructura tengas, necesitas un gobierno corporativo, necesitas tener prácticas, normas, procesos, y tienes que definir quién va a controlar, quién va a dirigir, cómo se van a distribuir las participaciones. Y mientras más temprano lo hagas, mejor. Exacto. Yo me acuerdo mucho en el tema de la empresa, lo que hablábamos de lo que viene a ser el liderazgo. O sea, ¿cómo manejas el liderazgo o la jefatura como tal? El jefe es simplemente el que manda instrucciones, mientras que el líder es el que prácticamente es como un Sherpa, ¿no? O sea, no necesariamente es el que brilla, pero es que es el que deja la estructura conformada de tal manera de que independientemente de que esté o no en el centro, la estructura igual va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que creo que tiene que hacer? El que es el socio fundador tiene que en algún momento dejar de ser el jefe que está al centro. No necesariamente el socio fundador, también puede ser la segunda generación, porque en la tercera está el gran problema, ¿no? En la tercera generación está el gran problema. Pero sí, tienes razón, o sea, la idea puede ser el fundador
o digamos los hijos del fundador que todavía los lazos son fraternos, son entre Sí, hermanos y totalmente, puede ser manejada la empresa. totalmente. Ese es el punto, ¿no? Entonces es entender que voy a agarrar, me voy a mover a un costado, pero mi estructura ya está armada de tal manera de que independientemente de quién asuma, va a seguir funcionando como un engranaje. Cuando pasas a ser una empresa de la familia, o sea, que se mantienen como accionistas, pero ya no participan de la toma de decisiones ejecutivas, puede ser que sea uno el gerente general, pero digamos, ya cuando la compañía crece mucho o entra a un rubro complicado como es la banca, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, Pasa a ser una empresa de la familia. Existen unas figuras que son muy interesantes que se pueden aplicar, como los trusts, los fideicomisos o inclusive las fundaciones de interés privado en Panamá, donde tú vas a crear una estructura, ¿no es cierto?, autónoma, que puede ser la tenedora de todas las acciones, la titular de todas las acciones, y de esta forma tus familiares ya no van a participar de manera directa en la toma de decisiones de una compañía. ¿Y esto por qué puede ocurrir? Porque el fundador o quienes están a cargo de la compañía visualizan que sus herederos no están preparados para el manejo de la compañía o son familias complicadas, disfuncionales, están peleadas, etcétera, y para que prevalezca la compañía, sobreviva la compañía en el tiempo, pues la van a confiar a un manejo separado, independiente, y van a asegurar que sus herederos sigan percibiendo ganancias, pero que no van a estar ocupados el día a día en el manejo de la compañía. Entonces, como te digo, las variaciones pueden darse de diferente forma o inclusive del patrimonio del cual está, el patrimonio que tienen las compañías, si es un patrimonio muy grande, muy pequeño. Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que considerando eso se hace necesario primero hacer una evaluación de en qué condiciones está tu empresa, cómo está estructurada, más allá de del tipo societario que tenga, cómo está estructurada internamente, cómo asumes los roles, cómo tomas las decisiones y sobre esa base ver qué mejoras puedes hacer, ir estableciendo el tema de la cultura, ir manejando el tema de procesos, normas, etcétera, etcétera, de tal manera de que se vaya volviendo una regla dentro de la compañía, lo que vayas a establecer como gobierno corporativo y entender que no solamente tiene que quedar escrito, sino tiene que realmente ser parte de la cultura empresarial donde todos los integrantes, en este caso, se sometan a esas reglas. Esto que mencionas es clave, Claudia, porque este diagnóstico que tú mencionas, esta identificación, me parece que es fundamental en cualquier compañía. Por supuesto, si es familiar, mucho más. Porque a veces es muy difícil, o normalmente es muy difícil, que el patriarca o la matriarca, ¿no es cierto?, que además es la que lleva adelante la empresa, pueda ver los problemas de sus propios hijos o de sus nietos, o sus propios problemas. Entonces, necesitas de una persona, o de un grupo, de un equipo consultor, o de un grupo de asesores, o de uno solo, aunque sea, que te pueda hacer ver, que diga, mira, tu compañía necesita que prepares una estructura de gobierno corporativo clara. Necesitas una estructura familiar para que trabajen dentro de la compañía, porque tus hijos se están divorciando, se han divorciado, se han vuelto a casar, las esposas quieren volver a participar, quieren entrar al negocio, los nietos o los bisnietos también se están peleando, se van a pelear por X cargo, puesto dentro de la compañía. No, hay puestos, como en todo lado, hay puestos que son más apetecidos que otros. Yo prefiero ser el gerente, no sé, comercial que el gerente de archivo, ¿no? Entonces, no sé, me estoy inventando algún cargo, ¿no? Entonces, las empresas, los miembros de la familia quieren mayor exposición para el manejo de la compañía, poder suceder, o incluso los sueldos.
Oye, tú decidiste pagar a todos tus nietos dentro de la compañía el mismo sueldo para que no haya diferencia, pero ocurre que uno es el gerente general o el gerente comercial y el otro es el encargado de, no sé, de la tienda. Entonces, no pueden ganar lo mismo. Y si tú haces la diferencia, puede generarse un problema familiar, pero ocurre que uno ha estudiado en una de las mejores universidades y el otro no es profesional. Entonces, esos aspectos necesitas, si el líder tiene la capacidad de verlo y analizarlo, que puede darse, pero yo veo que es muy, muy difícil, eh, tienes un gran paso resuelto. Pero normalmente vas a necesitar de una asesoría que te puede identificar lo que tú estás señalando, ¿no? Todos esos aspectos claves dentro de manejo de la compañía, de qué adoleces, cuáles son tus problemas, cómo está estructurada tu familia y en el caso específico de tu familia, cuál sería la mejor solución. No todas, y esto yo sí creo que es un gran error, no todas requieren de entrada un protocolo familiar. Y esto yo lo he visto en muchos casos, que le digo protocolo familiar en todos los casos. Puedes llegar a un protocolo familiar, pero es una etapa más avanzada dentro de la empresa familiar. Primero, como tú has señalado, necesitas crear una cultura de empresa, el respeto a los procedimientos primero de la empresa, que el propio dueño, los administradores de ese momento tengan conciencia de que la empresa no es una extensión de su billetera, como ya lo hemos señalado. Entonces, son una serie de pasos previos que te van a preparar el terreno para llegar a un protocolo familiar. Porque el problema no es hacerlo, Claudia, el problema no es que tú hagas el protocolo familiar, el problema es que se cumpla. Y en algunos protocolos familiares, además que se traen de otros países, se copian, porque yo he visto que una empresa en Nueva York ha hecho esto. El problema de esto es que se importan procesos que además son restrictivos, porque en algunos casos se prohíbe, por ejemplo, a los familiares invertir en otros negocios que no sean negocios del grupo. Esto puede ser complejo en muchos aspectos. Puede funcionar, no digo que no funcione, puede funcionar en muchas familias, pero en muchas otras no. Porque las familias son diversas o son familias empresarias ¿me entiendes? O sea, se puede generar mucha fricción dentro de la compañía y acaba en procedimientos obsoletos o en desuso que nunca se van a utilizar. Y otra figura clave que yo creo que es importante tener siempre en toda empresa familiar es el consejero de familia. Me parece que es un elemento clave para que funcione el protocolo familiar. ¿Y qué va a ser el consejero de familia? Es una persona o un grupo, digamos, puede ser un grupo, normalmente es una persona, de la cual goza el respeto de todos los miembros de la familia. Puede ser un asesor financiero, abogado, puede ser un miembro de la familia, ¿no es cierto? En el cual todos van a escuchar a esta persona. ¿Y por qué ocurre esto? Porque dentro de la empresa familiar, lo más difícil es encontrar a la autoridad. En algún momento puede ser el abuelo, el fundador, pero envejecen, mueren, ¿no es cierto? Los tíos, los nietos también son adultos y este respeto familiar en la toma de decisiones puede estar constantemente cuestionada, ¿no es cierto? Y esto te puede generar un problema en la administración de la compañía. Entonces, para esto, el consejero de la familia puede ser esta persona a la cual van a escuchar, van a entender, van a someterse a la decisión o va a generar los vínculos necesarios para que las decisiones se puedan viabilizar. Y bueno, yo en realidad diría un paso previo que es el tema de la evaluación. O sea, previo a establecer lo que viene a ser una cultura empresarial, tienes que evaluar qué tipo de estructura tienes y sobre esa base ver cómo vas a mejorar y qué condiciones le vas a dar, ¿no? Y creo que con esto podríamos ya resumir lo que hemos conversado el día de hoy en tres puntos esenciales, que uno es, primero, separar las funciones de propiedad, control y gerencia dentro de lo que viene a ser una empresa familiar. Eh, Diferenciar lo que viene a ser las cuentas de la familia, que viene a ser las cuentas de la empresa, y finalmente ver de desarrollar las habilidades y los conocimientos de lo que vienen a ser los sucesores.
Sobre la base de esos 3 puntos, ya tú puedes empezar a generar el plan de sucesión y empezar a estructurar tu gobierno corporativo dentro de la empresa. Con eso creo que podríamos concluir este podcast. Muchas gracias, Claudia. Vamos a estar atentos a la gente que nos escribe para ver sus consultas, dudas, opiniones, experiencias seguramente, y quién sabe, podemos después preparar algún complemento de este podcast con algunas consultas que nos pueden hacer la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima, que tengan buen día.